Vamos a meditar en su palabra en Primera de Tesalonicenses, su capítulo 4 y versículo 13. Búsquelo, pueblo del Señor. Dios quiere que estemos bien enteraditos, ¿verdad?, de su venida. No podemos ignorar la venida del Señor. Tampoco podemos dejar de predicar la venida del Señor, porque esta es la última profecía que estamos esperando. Pues ya todas están cumplidas, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, su capítulo 4 y versículo 13. En mi Biblia Reina Valera 1960 tiene como tema la venida del Señor. ¿Ya lo tiene? Honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. A la letra dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos, esto es palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con palabras. Siéntese, pueblo del Señor. La venida de Dios por su pueblo es una profecía que el Señor Jesucristo le dejó a nuestros antepasados. En la Escritura, los lectores de la Biblia se han dado cuenta que todas las profecías se han ido cumpliendo. Jesús prometió un día y le dijo a su pueblo: no se queden tristes, yo me voy solo por un tiempo a preparar lugar. En otra Biblia dice morada, para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Y esa es la esperanza que nos mantiene a nosotros fortalecidos, que debemos seguir adelante luchando, porque sabemos que Jesucristo pronto levantará una iglesia. Estamos a punto de que esta profecía se cumpla y quedará marcado en la historia. No será el fin. Dios nos rescatará de la hora de la prueba que viene para el mundo entero. La tribulación, la angustia, aleluya, que viene terrible para el pueblo que no ha querido recibir a Jesús, será dura. Entonces Dios levantará a su pueblo antes de que esas cosas sucedan. Y esa es la esperanza que tenemos. Por eso el apóstol Pablo, que es el escritor de este libro, nos da estas palabras que confortan nuestra alma. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, nuestros seres queridos, ¿verdad?, que ya murieron, pero lograron recibir a Jesucristo antes de partir de este mundo. Ellos están en el Edén celestial, glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No están en tormento. El cuerpo está en la tierra, porque de la tierra fuimos tomados y a la tierra volveremos. Pero el alma que no muere, el alma que es eterna, está en un lugar, amén, en un lugar de reposo, de deleite, en un lugar, aleluya, donde no hay tormento, amén. Y si seguimos nosotros adelante, tratando de hacer la voluntad de Dios, seguramente les vamos a ver. Por eso dice el apóstol Pablo: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cuando un ser humano parte de esta tierra, hermanos, se va para un lugar mejor, deja de sufrir. Pero cuando el ser humano ha recibido a Jesucristo en su corazón, cumple con los estatutos de la palabra, creó y fue bautizado, porque así dice la palabra, ¿verdad?
La gran comisión que Dios le encargó a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, y aquellos que creeren y fueren bautizados, estos serán salvos. Mas los que no creeren, estos serán condenados. No solo falta creer, sino también cumplir con los estatutos y ordenanzas que la palabra, ¿verdad?, del Señor demanda. No podemos anular el bautismo en el agua. Jesucristo también se bautizó, aleluya, por manos de Juan el Bautista. Había un decreto que cumplir de parte del Señor. Así lo decía la palabra y así lo hizo Juan el Bautista, ¿verdad? Para respaldar el santo evangelio, para rectificar realmente si creemos en Jesucristo, ¿verdad? Porque no solo falta decir yo creo, pero y no arreglo mi vida en el bautismo, van a haber problemas. Aleluya. Así lo dice la palabra. Entonces dice en el versículo 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó Jesús, hermano. Yo no lo vi, pero dice la palabra que resucitó, y yo le creo a la palabra porque es Espíritu de Dios. Dice: así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Las almas que ya partieron de este mundo, salieron de sus cuerpos, pero lograron arreglar sus vidas en santidad con Dios, están en el primer cielo y vienen con Jesús al encuentro con nosotros también. Nos vamos a encontrar. Amén. Por eso dice la palabra: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Ponga atención, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, o sea, no moriremos así como los otros que murieron primero, ¿verdad? Sino que dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. Amén. Aleluya. Esto nos fortalece en la fe, porque hay una esperanza viva, ¿verdad? Que nuestro esfuerzo no es en vano, que el diablo no tiene ningún poder ni en tu vida, ¿verdad? Ni en tu ministerio, ni en lo que tu corazón anhela, porque Dios respalda a sus hijos. Dice la palabra que sus hijos no serán avergonzados, ¿verdad? A eso se refiere el Señor con la cobertura divina sobre los hijos obedientes hacia Dios, ¿verdad? Hablamos de creer en lo que no vemos. El Espíritu Santo nos lleva no a creer en una imagen de sobrenombre, ¿verdad? Sino a creer en Jesús, el Cristo, o sea, Jesús el ungido, el Hijo de Dios, ¿verdad? A quien Dios ungió para traerlo a este mundo y darnos la salvación y regalarnos la vida eterna, porque es un regalo. Pero yo he levantado un montón de entretenimientos, hermanos. Tantas cosas y tanta confusión en el pensamiento del ser humano que ha descuidado escudriñar la palabra del Señor, que es la que nos va a llevar a la salvación. En el capítulo 5 dice Pablo: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Bien, ¿vendrá Jesús, hermanos? Yo sé que Jesucristo viene, y por eso tengo que velar, por eso tengo que prepararme en ayuno y oración, en limpiar más mi corazón, en poner la mirada en Dios, ¿verdad? Y no en ningún entretenimiento, porque para estar listos cuando la trompeta suene, Jesucristo mismo va a tocar la trompeta, y aquí lo vamos a escudriñar. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Miren cómo el Espíritu Santo asemeja
La venida del Señor que nos va a sorprender a aquellos que no estemos firmes en la palabra del Señor. Porque no podemos anular esto. Alguien dirá, no hermano, ¿por qué se esfuerza tanto? ¿Por qué trabaja tanto en la obra de Dios si la salvación es por gracia, no es por obra? Yo digo, tiene razón, pero hay decretos en la palabra del Señor que debemos de escudriñar y entender para ponerlos por obra, ¿verdad? La Biblia nos enseña que, aunque parecieran cosas pequeñas, llevan un gran poder en el reino celestial. Jesús le dijo en una ocasión a Pedro, Pedro, si no te dejas lavar los pies, no vas a tener parte conmigo en el reino de los cielos. Porque Pedro no quería dejarse lavar los pies. Le dijo, no maestro, tú me vas a lavar los pies a mí. Jesús le dice claramente, una palabra que viene a libertar el corazón del creyente para que sepa que aunque es por gracia hay decretos que cumplir. Y Jesús le dijo a Pedro, Pedro, si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo en los cielos. Lo dijo Jesús, lo dijo el dueño de nuestra vida, porque el que compró nuestra vida, ¿quién es? Jesucristo, la cruz del Calvario, que compró con sangre. Entonces, ¿a quién obedecemos? A Jesucristo, ¿verdad? Tenemos que escudriñar las Escrituras para tratar de cumplir esos decretos que aquí están en la palabra del Señor. No los podemos anular. Tenemos que cumplirlos, hermanos, ¿verdad? A como dé lugar, tenemos nosotros que esforzarnos para poderlos cumplir. Aleluya. Dice la palabra, versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. O sea, ustedes ya lo saben, ya son sabios. El Espíritu Santo ya les ha dado bastante conocimiento, bastante sabiduría. Ya depende de ustedes cómo prepararse en la Escritura, ¿verdad? No descuidando leer la Biblia. Es cierto que su salvación es por gracia, pero también a usted se le dio una Biblia y la Biblia hay que leerla, porque ahí vamos a nutrir más el alma, ¿verdad? Para estar más llenos de la presencia del Señor. Por eso dice la palabra, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Verdad? ¿Sabe qué dice Pablo? Durmamos menos y oremos más. Busquemos más de Dios. Que las entretenciones de este tiempo no nos vayan a robar, ¿verdad?, nuestra salvación. Porque va a haber gente, hermanos, que se va a quedar todavía en una silla con una Biblia que quizás viene a leer solamente dentro de la iglesia, ¿verdad? Alabamos el nombre del Señor, hermano. Es que esto hay que decirlo para que nosotros también nos demos cuenta cómo va nuestra vida espiritual. Yo soy salvo por gracia. Dios halló gracia en mí y me llamó para salvación, me permitió creer. Ahora, debo de esforzarme por buscarlo más. Debo anhelar habitar en su presencia y para eso tengo que seguirle pidiendo que Él siga limpiando mi corazón, que quite toda pereza espiritual, porque se ha levantado una pereza espiritual en el pueblo de Dios, que a la hora del servicio les pone entretenimiento, les pone sueño, dolores de tanta. Si no le duele una pata, le duele la cabeza, si no una oreja, pero no los deja venir. ¿Por qué? Por falta de ayuno, por falta de oración. Porque yo pienso que un vaso lleno de la unción y de la presencia de Dios no va a poder entrar nada más, ¿verdad? Porque estamos turbando, estamos rebosando. Por eso el profeta David decía, Señor, que mi copa esté rebosando. En medio de mis angustiadores, ¿qué angustiadores? Las influencias demoníacas, hermana. Influencias de pereza, hasta los pies siente pesados. Que pega un paso para adelante y cuatro de regreso, como que lo jala al sillón, ¿verdad? O las camas, qué sé yo, ¿verdad? O la televisión, o el Facebook, yo no sé qué es lo que está entreteniendo al pueblo, pero va a tener consecuencias si el pueblo de Dios no se afirma con la palabra de Dios. Dios quiere un pueblo formal, Dios quiere hijos obedientes, hijos responsables, hijos valientes. Que sea capaz de decirle, Padre, yo aquí estoy, envíame a donde me vayas a enviar, yo quiero estar allí. Yo sé que
tú irás conmigo. Eso es lo que Dios quiere oír. Ya Dios está cansado de tanta queja. Amén. Porque el pueblo de Dios es bueno para quejarse, pero es malo para orarle al Señor. Es malo para sacrificarse en la presencia de Dios, pero es bueno para quejarse y renegarle a Dios. ¿Verdad? Él ya lo hizo todo por nosotros. Ya tú sabes que si descuidas la oración, descuidas el ayuno y descuidas la perseverancia, no vas a poder entrar al cielo, aunque sea por gracia, porque estás despreciando la gracia. ¿Verdad? Alabamos el nombre de Jesús. Esa es la palabra del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice: más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día los vaya a sorprender como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Ya la sangre de Cristo te limpió. Ya no hay cadena de influencia ni entretenimiento que quiera confundir tus pensamientos. Si es que Jesucristo vive en tu corazón, ¿verdad? Porque hay una promesa tanto de Dios para ti como de ti para Dios. Cuando recibimos a Jesucristo, levantamos nuestra mano: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y yo prometo servirte, ¿verdad? Todos los días de mi vida. ¿Y dónde está ahora el pueblo que ha prometido? Estamos faltando. Desde la falta de perseverancia ya hay una falta en el libro de las obras, porque hay un libro de las obras que va a ser abierto en el cielo. No lo podemos anular, ¿verdad? Alabamos el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor: he aquí yo vengo pronto para recompensar a cada uno según sea que su gracia. Dice sus obras, ¿verdad que sí? Ay, pero la salvación es por gracia. ¿Y qué hacemos con ese versículo? No podemos quitar. El Espíritu Santo lo escribió ahí, porque parte de la gracia también tiene que llevar obras. Nuestra fe también tiene que llevar obras. Yo creo que voy a ser salvo, pero si no persevero, en vano creo. Y digo que tengo fe, en vano. Pablo dice en la carta a los Romanos: muéstrame tu fe sin tus obras, a ver si hay frutos. Y le dice al otro: muéstrame tú tus obras sin fe, a ver si hay frutos. Ahora yo les digo: yo muestro mi fe juntamente con mis obras, para que hagan frutos, ¿verdad? Porque la casa del Señor, o sea, la iglesia o el tabernáculo, es una escuela para irnos preparando cada día más, ¿verdad? Alabamos el nombre del Señor. Dice: porque todos vosotros sois hijos de luz del día, no somos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sabios. Mire qué lindo, hermano. Esto es para nosotros, para los hijos de luz, no para los que no han recibido a Jesucristo. No porque no lo conozcan, sino que no quieren recibirlo, ¿verdad? Alabamos el nombre del Señor. Entonces, dice Pablo: no durmamos, oremos más, velemos y seamos sabios. Aleluya. Versículo 7. Pues los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan. Otra vez para nosotros. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, o sea, sabios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación, con el yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Llenémonos de esa esperanza, ¿verdad? Que el libro de las obras aparezca. Día de servicio apareció el hermano Edwin. Ahí está el hermano Edwin, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, que es el que va a dar testimonio de nosotros, va a decir: cansado, ¿verdad? Despreciado, quizás angustiado, quizás afligido, pero cumplía, ¿verdad? Por eso dice la palabra del Señor que el que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay cristiano que no tenga tropiezo en su camino. Todos tenemos tropiezo, todos tenemos acusaciones, señalamiento. El mundo que no escudriña las Escrituras, que no conoce de Dios, que desprecia la gracia, te tiene en la mira todo el tiempo. Si sales, ¿por qué sales? Si no trabajas, ¿por qué no trabajas?
Si no trabajas y comes, ¿y cómo le hace para comer? ¿Y de dónde saca tanto piso este? Pero como nosotros tenemos un tesoro en el cielo, ¿verdad? Es Dios el que nos provee por su misericordia y por sus promesas, dice la palabra del Señor. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Esfuérzate por cumplirle a Dios y Él te cumplirá a ti. Cúmplele al Señor con los días de servicio y vas a ver la gloria de Dios. Aleluya. Seguimos. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. O sea, en otras palabras, el diablo con nosotros ya se murió, porque no tiene derecho con nosotros. Si morimos, nos vamos con Cristo. Y si nos quedamos aquí, le seguimos haciendo la guerra. Que le duele la cabeza, que le duele la nuca, ¿verdad? O huyen, ¿verdad? Aleluya. O se aguantan. Porque lo que hablamos es poder de Dios, poder del cielo. Esta palabra es poderosa, hermano, ¿verdad? Alabamos el nombre del Señor. Así, ya sea que vivamos o que muramos, nosotros estamos en victoria. Amén. Aleluya. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Con quién Él? Con Jesucristo, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Pero sobre todo confiando en Dios. Porque el hermano acá te puede hacer un montón de promesas, pero no te la va a cumplir. El ser humano que en la tierra siempre vamos a fallar. Siempre vamos a quedar mal con alguien. Pero Dios no va a quedar mal con ninguno. Dios prometió que su Hijo Jesucristo iba a venir a darnos la salvación. Y vino a regalar la salvación. ¿Verdad? Jesucristo mismo, cuando era levantado por una nube al cielo, le dijo a sus discípulos: yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solos, les voy a dejar el Espíritu Santo. Y Él les va a decir cosas que ustedes todavía tienen que hacer. O sea, el Espíritu Santo sigue preparándonos a nosotros, que somos elegidos para heredar el reino de los cielos. ¿Verdad? Él sigue preparándonos, pero si nosotros seguimos esforzándonos, el que nos enseña es el Espíritu Santo a través de la palabra del Señor. No hablamos las palabras porque nos creamos súper sabios, súper unidos, no. Es por gracia y por misericordia que el Espíritu Santo nos habla a todos para que podamos llenarnos más de la presencia del Señor y sepamos que cada día que pasa la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca. ¿Verdad? Alabamos el nombre del Señor. Versículo 12. Os rogamos, hermanos, que les conozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Amonestar no es regañar, es enseñar. Los que presiden y enseñan, reconócelos, ¿verdad? Aleluya, escúchalos. Reconocer es escuchar, reconocer es obedecer a los que nos enseñan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Pablo está enseñando que la palabra, aunque sea dura, la tomen por corrección, agárrenla y saboréla con amor. Si no lo están haciendo, no se enojen, agárrenla con mucha estima y con amor, tómenla como un recordatorio. Y si les lastima, enójense, pero cambien, que algo les sirva, ¿verdad? Porque hay cristianos que se enojan con la palabra, hermano, porque la palabra viene a penetrar y a dar cabal donde está la suciedad, el pecado oculto, y lastima, y se enoja, pero no cambien. Saben que es para Él, pero no cambien, ¿verdad? Entonces, que hagan provecho en nosotros. Si la palabra nos enoja, pues que sane nuestra vida, saque ese gusanero de pecado y que seamos más, que nos santifique más. Démosle libertad a la palabra del Señor. Amén. Alabamos el nombre del Señor. Y que los tengáis en mucha estima y amor
por causa de su obra, tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Dice Pablo, también les ruego que también les enseñen a los arrogantes, a aquellos que no les gusta hacer nada, a aquellos que nada les gusta, a aquellos que dicen, mejor hubiera estado bien de este modo, hubiera estado mejor de este modo, pero no aportan en nada, ni se levantan en nada. Mire qué lindo, hermano. Pero dice, enséñenles también a ellos, ¿verdad? Enséñenles que Dios necesita obreros, ¿verdad? Aleluya. Jesús lo dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿verdad? Alabamos el nombre del Señor. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Y esto es para todos. Estad siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús, y no apaguen el espíritu, para no entristecer el espíritu, porque un corazón contencioso apaga el espíritu, ¿verdad? No menospreciar las profecías, examinando todo, retener lo bueno y absteneros de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y cuerpo sean guardados irrepresibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recordatorio para nosotros, ¿verdad? Porque es nuestro Padre que nos está anticipando a nosotros. Quizás ya estamos a punto de desmayar, pero la palabra viene a levantar nuestra mente, más nuestra alma. Quizás estamos, ¿verdad? Todos confundidos, pero la palabra nos viene a dar la libertad para que podamos nosotros convertirnos más al Señor. Jeremías capítulo 15, versículo 16, y vamos a terminar con esto, iglesia. Dice la palabra del Señor, Jeremías 15, 19. Por tanto, así dijo Jehová, te convertiréis y yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, ¿verdad? Miren qué palabra tan linda y poderosa para nosotros. Dice la palabra del Señor, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás. Esta es una ordenanza que Dios nos está dando. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, le prometimos servirle todos los días de nuestra vida. Porque la vida es un regalo, hermanos, ¿verdad? Yo no quiero morir. Dice la Biblia que los que creen en el Señor no morirán jamás. Así dice la palabra del Señor. Pero los que no creen, los que se rebelan, sí van a tener una muerte de castigo del infierno. Y es ahí donde Dios quiere que nosotros escapemos, ¿verdad? Que nos convirtamos más a Dios. Mira la palabra que el Espíritu Santo nos da a través de este libro de Jeremías. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Todo lo que tú digas se te va a cumplir. ¿Ha visto usted que hay gente que nomás anda y cierta le salen las cosas? Porque es palabra de Dios, ¿verdad? Cuando Dios encuentra un vaso, nosotros somos así como este florero, ¿verdad? Nos llena el Señor de su presencia. Aunque con cuidado, si botamos este florero, ahí se va a quebrar. Si nosotros caemos de la gracia del Señor, estaremos quebrados totalmente en derrota, ¿verdad? Pero si nosotros nos sostenemos, tratando de hacer conforme la palabra del Señor, pidiéndole a Dios la fuerza para ayudarnos, guiándonos el camino, el Señor siempre nos va a hablar. Siempre va a enviar ángeles terrenales a guiar nuestros caminos. Quizás estamos por ahí cansados, quizás esperando un milagro. De repente vienen ángeles terrenales, hermano, mire, quiero hacer este ayuno de tantos días. Hermano, ayúdeme.
está bien, me voy a unir a ese ayuno, ¿verdad? Y juntos vamos a lograr recibir más de la presencia del Señor. Y la recompensa viene después. Amén. Porque Dios no se queda con nada. Dios siempre va a tener una solución para cada situación. Dios es así para con sus hijos. Amén. Dice: y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. ¿Quién lo dice? Dios. Es una recompensa por el esfuerzo que usted hace. Es una palabra de Dios para su vida. Que hay ángeles guardando su camino a donde quiera que usted vaya. Con eso termino. Así que el Señor bendiga su vida y que esta palabra haga rema en su corazón.